Existencialismo como corriente empezó a partir del siglo XIX. Un grupo de filósofos que se centraron en el análisis de la condición de la existencia humana. Conceptos como la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida, fueron sus mayores prioridades. Uno de los postulados fundamentales fue la existencia procede de su esencia, que fue hecha por Jean-Paul Sartre. Y con esto quiere decir que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de la vida. El existencialismo define que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto incita al ser humano a la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. En términos generales, el existencialismo busca una ética que, que supere los prejuicios, las moralidades. En esto al observador puede resultarle contradictorio, ya que la ética que busca el existencialismo es una ética universal, válida para todos los seres humanos, que muchas veces no coincide con los postulados de las diversas morales de una cultura a otra. Sin embargo, el existencialismo recién toma el nombre en el siglo XX, y particularmente tras pues los terribles eventos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se catalogaron en ese entonces como las mayores exposiciones de idiotez y estupidez humana. Que vaya, surgieron de pensadores que, que se preguntaron y se trataron de explicar sin encontrar una respuesta clara. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existe el ser? ¿Existe la libertad total? Preguntas como estas vienen, vienen a hacerse justamente por los mismos artistas que plasman en sus obras esta filosofía, y las podemos ver muy bien plasmadas en artistas como Franz Kafka, y que plasman esta filosofía en obras como El Proceso, como El Castillo, en las cuales el protagonista se enfrenta a situaciones absurdas, carentes de explicación, aunque haya alguna respuesta a las que nunca tienen acceso. Ese es como se sentía la sociedad en ese momento, sin respuestas, sin acceso a esas respuestas que, que se formulaban. Y por lo tanto era esta sociedad confundida la que se trataba de encontrar una veracidad clara a todas estas inquietudes, en donde pues no se encontraba el ser uno mismo, ¿no? La importancia más allá del materialismo. El futurismo fue el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto de Futurismo, publicado el 24 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París. Intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes, la máquina y el movimiento.
Se recurría de este modo a cualquier medio expresivo capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo. El futurismo se caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento. En 1914 se presentaron también los primeros dibujos sobre una ciudad moderna de Antonio Santeglia y Mario Schiatti. Santeglia presentó ese mismo año su manifiesto de la arquitectura futurista, un proyecto utópico que cristalizó en las imágenes de la ciudad nueva. La nueva medida ya no era el edificio, sino la estructura urbana, y apostaba, además, por las nuevas tipologías, como estaciones de trenes y aeroplanos, centrales eléctricas, casas escalonadas con ascensores. Se trataba de un nuevo mundo, vertical y mecánico, conectado a través de redes de ascensores de hierro y cristal. El futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914. La estética. Quieren crear un nuevo arte, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Para ello, toma como modelo las máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinización, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. El llamado teatro sintético, del cual el futurismo es el espacio en el cual las acciones ocurren a una velocidad vertiginosa, con tramas de no más de 10 minutos, y donde se ocultan las presencias humanas, y solo se ven los pies de los actores, cuyas figuras se adivinan por metonomía. El futurismo fue un movimiento fundamentalmente italiano y de carácter literario, aunque tuvo expresiones importantes en la plástica. El pintor argentino Emilio Pettoruti y los pintores italianos Gino Severini, Carlo Carra, Giacomo Valla o el escultor Umberto Boccioni. También tuvo adherencias en otras manifestaciones artísticas, en la arquitectura y en la música. El ruidismo del compositor Luigi Russolo, antecedente director de la llamada música concreta. El teatro absurdo abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, y en general el que surgió a partir de la obra de aquellos. Se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación escondían una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras. El teatro épico, también conocido como el teatro de alineación o teatro de política, es un tipo de teatro que surgió en principios del siglo XX, intrínsecamente ligado al director alemán Bertolt Brecht, que promulgaba el compromiso político y abogaba por el teatro del tipo social, comprometido con los problemas de la época. Aunque muchos de los conceptos relacionados con el teatro épico habían existido durante años o incluso siglos, Brecht los unificó desarrollando y popularizando el estilo. Más tarde Brecht preferiría el término teatro dialéctico, para enfatizar el elemento de la argumentación y la discusión. El teatro épico se asume que el propósito de la obra, más que el entretenimiento o mimetizar la realidad, era presentar ideas e invitar al público a hacer juicios acerca de ellas. Los personajes no deben imitar a las personas reales, sino representar lados opuestos de un argumento, de arqueotipos o estereotipos. El público debería siempre ser consciente de que está viendo una obra de teatro y debería permanecer a una distancia emocional de la acción. Brecht describió este ideal como efecto extrañamiento o alineación. Es lo contrario de la suspensión de la incredulidad.
En general, fue una reacción contra otras formas populares de teatro, en particular contra el drama realista, cuyo pionero era Konstantin Stanislavski. Como Stanislavski, a Brecht no le gustaba el espectáculo vacío, los argumentos manipulativos y elevada emoción del melodrama. Pero, pero donde Stanislavski intentó copiar el comportamiento humano real a través de técnicas de actuación para sumergir al público en el mundo de la obra. Brecht buscó otra forma de escapismo. Al centrarse el teatro épico en lo político y social, se produce un alejamiento de las teorías radicales de Antonin y Artaud, quien buscaba afectar al público en un nivel absolutamente irracional. Aparte de esto, Brecht introdujo la técnica de distanciamiento.